Bien, chicos, vamos a empezar entonces con nuestra clase de plan lector. El día de hoy tenemos la lectura número 14, ¿sí? Y tenemos como título El corazón de las tinieblas, ¿ya? Autor de esta lectura, Joseph Conrad, ¿ya? Vamos a hablar acerca de esta lectura y vamos a dar el control de lectura. Continuo, empezamos por el primer capítulo, ¿ya? Nos vamos a enfocar en la primera parte, ¿ya? En la primera parte. El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Empieza, por favor, José Tuñoque. Peniele, un bergantín de considerable tonelaje, se inclinó hacia el ancla sin una sola vibración de las velas y permaneció inmóvil. El flujo de marea había terminado, casi no soplaba viento, y como había que seguir río abajo, lo único que quedaba por hacer era detenerse y esperar el cambio de la marea. El estuario del Támesis se promulgaba frente a nosotros como el comienzo de un interminable camino de agua. A lo lejos el cielo y el mar se unían sin ninguna intervención, y el espacio luminoso, las velas curtidas de los navios que subían con la marea parecían racimos encendidos de las lomas, abundantemente triangulares, en los que resplandecían las botadas. Barinadas, la bruma que se extendía por las orillas del río que se deslizaba hacia el mar y allí se desvanecía suavemente. La oscuridad se cernía sobre Gravesend, más lejos aún parecía condenarse en un lúgubre capa que envolvía la ciudad más grande y poderosa del universo. El director de las compañías era a la vez nuestro capitán y nuestro anfitrión. Nosotros cuatro observamos con afecto su espalda mientras que de pie en la proa contemplaba el mar. En todo el río no se veía nada que estuviera a la mitad de su aspecto. Marino parecía un piloto, que para un hombre de mar es la personificación de todo aquello en que pueda confiar. Era difícil comprender que su oficio no se encontrara allí, en aquel estuario luminoso, sino atrás, en la ciudad cubierta por la niebla. Existe entre nosotros, como ya lo he dicho en alguna otra parte, el vínculo del mar, además de mantener nuestros corazones unidos durante largos periodos de separación. Tenía la fuerza de hacernos tolerantes ante ante las expresiones personales y aún ante las convicciones de cada uno. El abogado, el mejor de los viejos camaradas, tenía, debido a sus muchos años y virtudes, el único almohadón de la cubierta estaba teniendo sobre una manta de vieja. El contable había sacado la caja de dominó y construía formas arquitectónicas con las fichas. Marlon, sentado a babor con las piernas cruzadas, apoyaba la espalda en el palo de mesana. Tenía las mejillas hundidas, la, la tez, la tez amarillenta, la espalda erguida, el aspecto ascético. Con los brazos caídos, vueltas las manos hacia atrás, hacia afuera, parecía un ídolo. El director, satisfecho de que el ancla hubiese agarrado bien, se dirigió hacia nosotros y tomó asiento. Cambiamos unas cuantas palabras perezosamente. Luego se hizo el silencio a bordo del
a bordo del yate. Por una u otra razón, no comenzamos nuestro juego de dominó. Nos sentíamos meditabundos, dispuestos solo a una plácida meditación. El día terminaba en una serenidad de tranquilo y exitoso fulgor. El agua brillaba pacíficamente. El cielo, despejado, era una inmensidad benigna, de pura luz. La niebla misma, saber los pantos de excesos, era como una gasa. Radiamente colgada de las colinas, cubiertas de bosques, que envolvían las orillas bajas en pliegues diáfanos. Solo las brumas del oeste, extendidas sobre las regiones superiores, se envolvían a cada minuto más sombrías, como si la irritara la proximidad del sol. Hasta ahí nada más, gracias. Continúa, Luciana. Y por fin, en un imperceptible y eléctrico crepúsculo, el sol descendió y de un blanco ardiente pasó a un rojo desvanecido, sin rayos y sin luz, dispuesto a desaparecer súbitamente, herido de muerte por el contacto con aquellas tinieblas que cubrían a una multitud de hombres. Inmediatamente se produjo un cambio en las aguas. La serenidad se volvió menos brillante pero más profunda. El viejo río reposaba tranquilo en toda su anchura. A la caída del día, después de siglos de buenos servicios prestados a la raza que poblaba sus márgenes con la tranquila dignidad de quien sabe que constituye un camino que lleva a los más remotos lugares de la tierra. Contemplamos aquella corriente venerable no en el vivido flujo de un breve día que llega y parte para siempre, sino en la angusta luz de una memoria perenne. Y en efecto, nada le resulta más fácil a un hombre que a comúnmente se dice, seguido el mar con reverencia y afecto, que evocar el gran espíritu del pasado en las bajas regiones del Támesis. La marea fluye y refluye en su constante servicio, ahita de recuerdos de hombres y de barcos que ha llevado hacia el reposo del hogar o hacia batallas marítimas. Ha reconocido y ha servido a todos los hombres que han honrado a la patria, desde Sir Francis Drake hasta Sir John Franklin, caballeros todos con título o sin título, grandes caballeros andantes del mar. Había transportado todos los navios cuyos nombres son como resplandecientes gemas en la noche de los tiempos. Desde el Golden Jim, que volvía con el vientre colmado de tesoros para ser visitado por su majestad, la reina, y entrar a formar parte de un relato monumental, hasta el Airbus y el terror, destinados a otras conquistas de las que nunca volvería. Había conocido a los barcos y a los hombres, aventureros y colonos partidos de Frankenrich y barcos de reyes y de mercaderes, capitanes, almirantes, oscuros traficantes, animadores del comercio con Oriente y generales, comisionados de la flota de la India, buscadores de oro, enamorados de la fama,
Todos ellos habían navegado por aquella corriente, empuñando la espada y a veces la antorcha, portadores de una chispa del fuego sagrado. Qué grandeza no habían flotado sobre las corrientes de aquel río en su ruta al misterio de tierras desconocidas, los sueños de los hombres, la semilla de organizaciones internacionales, los gérmenes de los imperios. El sol se puso, la oscuridad descendió sobre las aguas y comenzaron a aparecer luces a lo largo de la orilla. El faro del Changmon, una construcción erguida sobre un trípode en una planicie fangosa, brillaba con intensidad. Las luces de los barcos se movían en el río. Una gran vibración luminosa ascendía y descendía hacia el oeste. El lugar que ocupaba la ciudad monstruosa se marchaba de un modo siniestro en el cielo. Una tiniebla que parecía brillar bajo el sol, un resplandor cárdeno bajo las estrellas. Bien. A ver. Jesús, continúa. Y también dijo de pronto, Apágale la luz, apágale la luz. de la tierra, desde nosotros seguía lo peor que Gracias. les voy a decir. Era que no respetaba, era un marino, pero también era un vago. Mientras que la mayoría de los marinos llevan, por así decirlo, una vida sedentaria. Sus espíritus permanecen en casa y puede decirse que su hogar, el barco, va siempre con él. Así como su país, el mar, un barco es muy parecido a otro y el mar es siempre el mismo. En la inmutabilidad de espanto los circunda las cosas extranjeras, los rostros extranjeros, la variable inmensidad de vida se desliza imperceptiblemente de nada, no por un sentimiento de misterio, sino por una ignorancia ligeramente desdeñosa, ya que no resulta misteriosa para el marino. A no ser la amante de su existencia, tan inescrutable como el destino. Por lo demás, después de sus horas de trabajo, un paseo ocasional con una borrachera. Una borrachera ocasional en la tierra firme basta para revelarle los secretos de todo un continente. Y por lo general decide que ninguno de sus secretos vale la pena de ser conocido. Por eso mismo los relatos de los marinos tienen una gran sencillez. Todas sus
confusión puede encerrarse dentro de la cáscara de una mente. Pero Marlowe no era un típico hombre de mar, y se efectúa su función a relatar historias. Y para él, la importancia de un relato no estaba dentro de la novela, sino afuera, envolviendo la anécdota de la misma manera que el resplandor circunda la luz. A semejanza de uno de esos halos luminosos que a veces se hacen visibles por la iluminación espectral de la claridad de la luna, a nadie pareció sorprender su comentario. Era típico de Marx. Se aceptó en silencio, nadie se tomó ni siquiera la molestia de reflexionar. Después dijo, muy lentamente, estaba pensando en épocas remotas, cuando llegaron por primera vez los humanos a este lugar. Hace 19 siglos. El otro día, la luz iluminó este río a partir de entonces. ¿Qué decir, caballeros? Sí, como una llama que nos recorre por una llanura, como un fogonazo de relámpago en las nubes, vivimos bajo esa llama temblorosa. Y ojalá pueda durar mientras la vieja tierra continúe dando vueltas. Pero en la oscuridad del agua, aquí hago imaginar los sentimientos del comandante de un hermoso, ¿cómo se llamaba? Irene Intervencional, destinado inesperadamente a viajar al norte, después de atravesar a toda prisa las Galias, teniendo a su cargo uno de sus artefactos que los regionarios, no me cabe duda de que debieron haber sido un maravilloso pueblo de artesanos, solían construir. Al parecer, por centenas en solo un par de meses, siempre debemos creer lo que hemos leído, imaginando aquí, en el mismo fin del mundo, un mar color plomo, un cielo color de humo, una especie de barco tan fuerte como una concertina, remontando este río con aprovisionamientos u órdenes o con lo que os plazca. Banco de arena, pantanos, bosques salvajes, sin los alimentos a los que estaba acostumbrado un hombre civilizado, sin otra cosa para beber que el agua del Támesis. Ni vino de Salerno, ni paseos por tierra. De cuando en cuando un campamento militar perdió en los bosques, como una aguja en medio de un pasaje. Frío, niebla, bruma, tempestad, enfermedades, exilio, muerte acechando siempre tras los matorrales. En el aire deben haber muerto y como la carne. Oh, sí, nuestro comandante debió haber pasado por todo eso. Sin duda debió haber salido muy bien. Sin pensar tampoco demasiado. En ellos, algo después, cuando contaban una canción, era lo suficientemente hombre como para enfrentarse a tal vez lo alentaba la esperanza de tener un ascenso en la flota de Ra- Siempre contaba con buenos amigos en Roma y sobrevivía al terrible clima. Podríamos pensar también en un joven ciudadano, elegante constructor. Tal vez había jugado demasiado y venía aquí en
repito, de un pastor hasta de un comercial, para rehacer su fortuna. Un país cubierto de pantanos, marchas a través de los bosques, en algún lugar del interior la sensación de que el salvajismo extremo lo rodea. Toda esa vida misteriosa y primitiva que se en el bosque, en las selvas, en el corazón del hombre salvaje, no hay iniciación para tales misterios. Ha de vivir en medio de los incomprensibles que también se detestan, que es detestable, que hay en todo ello una fascinación que comienza a trabajar en él. La fascinación de lo abominable. Podéis imaginar empezar creciendo. El deseo de escapar, la impotente repugnancia del odio. David. ¿Sí? Continúa Grisel. Comenzó de nuevo, levantando un brazo desde el codo, la palma de la mano hacia afuera, de modo que con los pies cruzados ante sí parecía un Buda predicando. Vestido a la europea y sin la flor del loto en la mano. Tened en cuenta que ninguno de nosotros podría conocer esa experiencia. Lo que a nosotros nos salva es la eficiencia. El culto por la eficiencia. Pero aquellos jóvenes en realidad no tenían demasiado en qué apoyarse. No eran colonizadores. Su administración equivalía a una pura opresión y nada más, imagina. Eran conquistadores y eso lo único que requiere es fuerza bruta. Nada de lo que pueda uno vanagloriarse cuando se pose, ya que la fuerza no es sino una casualidad nacida de la debilidad de los otros. Se apoderaban de todo lo que podían. Aquello era verdadero, robo con violencia, asesinato con ciegamente, asesinato con agravios en gran escala, y los hombres hacían aquello ciegamente, como es natural entre quienes se debaten en la oscuridad. La conquista de la tierra, que por lo general consiste en arrebatársela a quienes tienen un test de color distinto o narices ligeramente más chatas que las nuestras. No es nada agradable cuando se observa con atención. Lo único que la redime es la idea, una idea que la respalda. No un pretexto sentimental, sino una idea y una creencia generosa en esa idea, en algo que se puede enarbolar, ante lo que uno puede protestar y ofrecerse en sacrificio. Se interrumpió, unas llamadas se deslizaban en el río, pequeñas llamas verdes, rojas, blancas, persiguiéndose y alcanzándose, uniéndose y cruzándose entre sí, otras veces esperándose lenta o rápidamente. El tráfico de la gran ciudad continuaba al acentuarse la noche sobre el río Insomne. Observamos el espectáculo y esperábamos con paciencia. No se podía hacer nada más mientras no terminara la marea.
pero solo después de un largo silencio volvió a hablar con voz temblorosa. Supongo que recordaréis que en una época fui marino de agua dulce, aunque por poco tiempo. Comprendimos que antes de que empezara el reflujo, estábamos predestinados a escuchar otra de las inacabables experiencias de Marlowe. No quiero aburriros demasiado con lo que me ocurrió personalmente, comenzó, mostrando en ese comentario la debilidad de muchos narradores de aventuras que a menudo parecen ignorar la preferencia de su auditorio. Sin embargo, para que podáis comprender el efecto que todo aquello que me produjo es necesario que sepáis cómo fui a dar allá, qué es lo que vi y cómo tuve que remontar el río hasta llegar al sitio donde encontré a aquel pobre tipo. Era en el último punto navegable. La meta de mi expedición, en cierto modo, pareció irradiar una especie de luz sobre todas las cosas y sobre mis pensamientos. Fue algo bastante sobrio, digno de compasión. Nada extraordinario, sin embargo, ni tampoco muy claro. No, no muy claro. Y sin embargo parecía arrojar una especie de luz. Acababa yo de volver, como recordaréis, a Londres después de una buena dosis de océano Índico, de Pacífico y de Mar de China, una dosis más que suficiente de Oriente. 6 años o algo así había comenzado a holgazanear, impidiéndoos trabajar, invadiendo vuestras casas, como si hubiera recibido la misión celestial de civilizadores. Por un breve periodo aquello resultaba excelente, pero después de cierto tiempo comencé a fatigarme de tanto descanso. Entonces empecé a buscar un barco. Hubiera aceptado hasta el trabajo más duro de la tierra, pero los barcos parecían no fijarse en mí, y también ese juego comenzó a cansarme. Debo decir que de muchacho sentía pasión por los mapas. Podía pasar horas enteras reclinado sobre Sudamérica, África o Australia y perderme en los proyectos gloriosos de la exploración. En aquella época había en la Tierra muchos especies en blanco. Y cuando veía uno en un mapa que me resultaba especialmente atractivo, aunque todos lo eran, solía poner un dedo encima y decir, cuando crezca iré aquí. Recuerdo que el Polo Norte era uno de esos espacios. Bueno, aún no he estado allí y creo que ya no he de intentarlo. El hechizo se ha desvanecido. Otros lugares estaban esparcidos alrededor del Ecuador, en toda clase de latitudes sobre los 12 hemisferios. He estado en alguno de ellos y bueno, Ujú. no es el momento de hablar de eso, pero había un espacio, el más grande, el más vacío, por así decirlo, por el que sentía verdadera pasión. Ya. Continúa, Víctor. Ya en aquel tiempo no era un espacio en blanco. Desde mi niñez se había llenado de ríos, lagos, nombres. Había dejado de ser un espacio en blanco. Con un delicioso misterio, una zona vacía,
podía soñar gloriosamente un muchacho. Se había convertido en un lugar de tinieblas. Había en él especialmente un caudaloso grande que uno podía ver en el mapa con una inmensa serpiente enroscada con la cabeza en el mar, el cuerpo ondulante a lo largo de una amplia región, la cual perdida en las profundidades del territorio. Su mapa expuesto en escaparate de una tienda me fascinaba como una serpiente hubiera podido fascinar a un pájaro o un pajarillo. Entonces recordé que había sido creada una gran empresa, una compañía para el comercio o sea, me dije que no podía desarrollar el comercio sin usar alguna clase de transporte en aquella necesidad de otras barco de vapor. ¿Por qué no intentaba yo llevarme? Seguí caminando por Fleet Street, pero no podía sacarme mi idea de la cabeza. La serpiente me había hipnotizado. Como todos sabéis, la compañía comercial era una sociedad europea, pero yo no tengo muchas relaciones que viven porque es más barato y no tan desagradable como parece ser en cuenta. Me desconsuela tener que admitir que comencé a darles la lata. Aquello era completamente nuevo. Yo no estaba acostumbrado a tener nada de ese modo. Ya lo sabéis. Siempre seguí mi propio camino y me dirigí por mis propios pasos a donde me había puesto ir. No hubiera querido poder comportarme de ese modo, pero yo estaba decidido en esa ocasión a salirme con la mía. Así que comencé a darme la lata. Los hombres dijeron, mi querido amigo, y no hicieron nada. Entonces, ¿podéis creerlo? Me dediqué a molestar a las mujeres, yo, Charlie Marlowe. Puse a trabajar a las mujeres para tener un empleo. Santo cielo, bueno, veis, era una idea de lo que me movía. Tenía yo una tienda, un alma que quería y entusiasmo, me escribió. Será magnífico, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa, todo lo que esté en mis manos. Es un día glorioso. Conozco a la esposa de un alto funcionario de administración. También a un hombre que tiene gran influencia, etc. Estaba dispuesta a no parar hasta conseguir un nombramiento como capitán del cuarto filial. Si tal era mi deseo, por supuesto que tuve en el momento. Y logré alcanzar la primera aquella era mi oportunidad y me hizo sentir aún más ansiedad por marcharme. Solo muchos meses más tarde, cuando intenté rescatar lo que había quedado del cuerpo, me enteré de que aquella línea había sufrido a causa de un malentendido sobre una medida. Luego de una nueva se llamaba aquel joven, era un danés, pensó que le habían engañado a la tumba. Bajó a tierra y comenzó a pegarle con un palo de jefe y amigo. Oh, no me sorprendió ni pizca enterarme de eso que sin decir al mismo tiempo, era la criatura más dulce, así que podría caminar alguna vez sobre dos piernas. ¿A mí dónde fue? Hombre, yo he iniciado, no estoy en duda, ¿no? Sí. Estás aquí. ¿Dónde? Sí. Sí, Pierna, vaya, sin duda lo era. Pero había pasado ya un par de años al servicio de la noble causa. Sabéis y probablemente sintió al final la necesidad de afirmar a sí mismo su autoridad de algún modo. Por eso volvió sin piedad al viejo negro, mientras una multitud lo observaba con
esperanza de hombre blanco, por supuesto, una gran posibilidad por entre los demócratas. Entonces, la población se internó en el bosque, esperando toda clase de calamidades. Por su parte, el vapor de Frederick comandaba, abandonó también el lugar que el pánico gobernado. Creo que nadie pareció interesado demasiado por los restos de Frederick hasta que yo llegué y usted pues no podía dejar ahí el cadáver, pero como en fin tuve la oportunidad de ir en busca de los huesos de mi predecesor, me resultó que la hierba que crecía a través de sus costillas era tan alta que cubría su hueso. Estaban intactos. Aquel ser sobrenatural no había sido tocado después de la caída. La aldea había sido abandonada. Las cabañas se derrumbaban por los hechos judíos. Era evidente que había ocurrido una catástrofe. La población había desaparecido, enloquecido por el terror. Hombres, mujeres y niños se habían dispersado por el bosque y habían regresado. Tampoco sé qué pasó. Bueno, debo pensar que la causa del progreso los recibió de todos modos. Sin embargo, estuvo mi nombramiento antes de a este. Me di una prisa enorme para aprovisionarme antes de que hubieran pasado 48 horas. Atravesaba el canal para presentarme ante los nuevos patrones y enfermarme de todos. Puede ser efectiva una ciudad que siempre me ha hecho pensar en un futuro bloqueado. Sin duda es un prejuicio. No tuvo ninguna dificultad en hallar la solución de la compañía. Era lo más importante de la ciudad. Y todo el mundo tenía que ver en ella. Iban a crear un gran imperio que llamar las inversiones no comercialistas. Una calle recta y estrecha, profundamente sombreada, altos edificios innumerables, ventanas con celosías venecianas, un silencio de muerte y hierba entre las piedras, imponentes garajes aboveados a derecha e izquierda, inmensas puertas verdes pésimamente entreabiertas. Me introduje por una de esas aberturas, subía una escalera limpia y sin ningún motivo ornamental, tan árida como un desierto, y abrí la puerta que me permitió que encontré ustedes. Hasta ahí nomás. Gracias. Continúa, Analí. Dos mujeres, una gorda y la otra raquítica, estaban sentadas sobre sillas de paja, tejiendo unas madejas de lana negra. La delgada se levantó, se acercó a mí y continuó su tejido con los ojos bajos. Y solo cuando pensé en apartarme de su camino, como cualquiera de ustedes lo habrían hecho frente a un sonámbulo, se detuvo y levantó la mirada. Llevaba un vestido tan liso como la funda de un paraguas, se volvió sin decir una palabra y me precedió hasta una sala de espera. Di mi nombre y miré alrededor. Una frágil mesa en el centro, sobrias sillas a lo largo de la pared en un extremo, un gran mapa brillante con todos los colores del arco iris. En aquel mapa había mucho rojo, cosa que siempre resulta agradable de ver, porque uno sabe que en esos lugares están realizando un buen trabajo, y una excesiva cantidad de azul. Un poco de verde, manchas color naranja, y sobre la costa oriental una mancha púrpura para indicar el sitio en que los alegres pioneros del progreso bebían jubilosos su cerveza. De todos modos, yo no iba a ir a ninguno de esos colores. A mí me correspondía el amarillo, la muerte en el centro. Allí estaba el río, fascinante, mortífero, como una serpiente.
¡Ay! Se abrió una puerta, apareció una cabeza de secretario, de cabellos blancos y expresión compasiva. Un huesudo dedo índice me hizo una señal de admisión en el santuario. En el centro de la habitación, bajo una luz difusa, había un pesado escritorio. Detrás de aquella estructura emergía una visión de pálido color, enfundada en un frac. Era el gran hombre en persona, tenía 6 pies y medio de estatura, según pude juzgar, y su mano empuñaba un lapicero, acostumbrado a la suma de muchos millones. Creo que me la atendió, murmuró algo. Pareció satisfecho de mi francés. Bon, ya. 45 segundos después me hallaba nuevamente en la sala de espera acompañando al secretario de expresión compasiva, quien llenó la desolación y simpatía me hizo firmar algunos documentos. Según parece, me comprometía, entre otras cosas, a no revelar ningún de los secretos comerciales. Bueno, no voy a hacerlo. Empecé a sentirme ligeramente a disgusto. No estoy acostumbrado, ya lo sabéis, a tales ceremonias. Había algo fatídico en aquella atmósfera. Era exactamente como si hubiera entrado a formar parte de una conspiración, no sé, algo que no era del todo correcto. Me sentí dichoso de poder retirarme en el cuarto exterior. Las dos mujeres seguían tejiendo febrilmente sus estambres de lana negra. Llegaba gente y la más joven de las mujeres se paseaba de un lado a otro, haciéndolos entrar a la sala de espera. La vieja seguía sentada en el asiento. Sus amplias zapatillas reposaban en un calentador de pies y un gato dormía en su regazo. Llevaba una cofia blanca y almidonada en la cabeza. Tenía una verruga en una mejilla y unos lentes con una montura de plata en el extremo de la nariz. Me lanzó una mirada por encima de los cristales. La rápida e indiferente placidez de aquella mirada me perturbó. Dos jóvenes con rostros cándidos y alegres eran piloteados por la otra en aquel momento, y ella lanzó la misma mirada rápida de indiferente sabiduría. Parecía saberlo todo sobre ellos y también sobre mí. Me sentí inválido por un sentimiento de importancia. La mujer parecía desalmada y fatigada, con frecuencia lejos de allí. He pensado en aquellas dos mujeres guardando las puertas de la oscuridad, tejiendo sus lanas negras como para un paño mortuorio. La una introduciendo siempre a los dos recién llegados en lo desconocido, la otra escrutando las caras alegres e ingenuas con sus ojos viejos e impasibles, ave viejas y laderas de lana negra. Morituri te saluda. No a muchos pudo volver a verlos una segunda vez, ni siquiera la mitad. Yo debía visitar aún al doctor, se trata solo de una formalidad. Me aseguró el secretario, con aire de participar en todas mis penas. Por consiguiente, un joven que llevaba un sombrero caído sobre la ceja izquierda, supongo que un empleado, debía de haber allí muchísimos empleados, aunque el edificio parecía tan tranquilo como si fuera una casa en el reino de la muerte. Salió de alguna parte bajo la escalera y me condujo a otra sala. Era un joven desasiado, con las mangas de la chaqueta manchadas de tinta y su corbata era grande y ondulada, debajo de un mentón que por su forma recordaba un zapato viejo. Era muy temprano para visitar al doctor, así que propuse ir a beber algo. Mientras tomábamos nuestros vermuts, él glorificaba una y otra vez los negocios de la compañía, y entonces les expresé accidentalmente mi sorpresa de que no fuera allá. Enseguida se enfrió su entusiasmo. No soy tan tonto como parezco, les dijo Platón a sus discípulos. Recitó sentenciosamente, vació su vaso de un solo trago y nos levantamos. Al viejo doctor me tomó el pulso, pensando evidentemente algunas otras cosas mientras lo hacía. Está bien para ir allá. Musitó y con cierta ansiedad me preguntó si le permitía medirme la cabeza. Bastante sorprendido le dije que sí. Entonces sacó un instrumento parecido a un compás calibrado y tomó las dimensiones por detrás y delante de todos lados, apuntando unas cifras con cuidado. Era un hombre de baja estatura, sin afeitar y con una levitada raída que más bien parecía una gabardina.
Tenía los pies calzados con zapatillas y me pareció desde el primer momento un loco inofensivo. Siempre pido permiso velando por los intereses de la ciencia para medir los cráneos de los que parten hacia allá, me dijo. Y también cuando vuelven, pregunté. Nunca los vuelvo a ver, comentó. Además, los cambios se producen en el interior, ¿sabe usted? Se rió como si hubiera dicho alguna broma placentera, de modo que va usted a ir. Debe ser interesante. Me lanzó una nueva mirada inquisitiva e hizo una nueva anotación. ¿Ha habido algún caso de locura en su familia? Preguntó con un tono casual. Me sentí fastidiado. También esa pregunta tiene algo que ver con la ciencia. Es posible, me respondió sin hacer caso de mi irritación a la ciencia. Le interesa observar los cambios mentales que se producen en los individuos en aquel sitio. ¿Es usted alienista? Lo interrumpí. Todo médico debería serlo un poco, respondió aquel tiempo original con tono imperturbable. He formado una pequeña teoría que ustedes, señores, los que van allá, me deberían ayudar a demostrar. Esta es mi contribución a los beneficios que mi país va a obtener de la posesión de aquella magnífica colonia. La riqueza se la dejo a los demás. Perdone mis preguntas, pero usted es el primer inglés a quien examino. Me apresuré a decirle que de ninguna manera era yo un típico inglés. Si lo fuera, no estaría conversando de esta manera con usted. Lo que hice es bastante profundo, aunque probablemente equivocado, dijo riéndose. Evite usted la irritación más que los rayos solares. Adiós, como dicen ustedes los ingleses. Goodbye. Goodbye. Adiós. En el trópico hay que mantener la calma sobre todas las cosas. Levantó el índice e hizo la advertencia. Calme, Dios. Me queda todavía algo por hacer. Despedirme de mi excelente tía. La encontré triunfalmente. Me ofreció una taza de té. Fue mi última taza de té descendente en muchos días y en una habitación muy contable. Exactamente como os podéis imaginar, el salón de una dama. Tuvimos una larga conversación junto a la chimenea. En el curso de sus confidencias resultó del todo evidente que yo había sido presentado a la mujer de un alto funcionario de la compañía, y quién sabe ante cuántas personas más, como una criatura excepcionalmente dotada, un verdadero hallazgo para la compañía, un hombre de los que no se encuentran todos los días. Cielos, yo iba a hacerme cargo de un vapor de 2 centavos. De cualquier manera, parecía que yo era considerado como uno de tantos trabajadores, pero con mayúsculas, algo así como un emisario de la luz, como un individuo apenas ligeramente inferior a un apóstol. Una enorme cantidad de esas tonterías corría en los periódicos y en las conversaciones de aquella época, y la excelente mujer se había visto arrastrada por la corriente. Hablaba de liberar a millones de ignorantes de su horrible destino, hasta que me hizo sentir verdaderamente incómodo. Traté de insinuar de que lo acompañía le interesa era su propio beneficio. Ahí nomás, Olvida gracias. Hasta ahí nomás. Continúa Daniela. Si hubiera que ponerle en pie, se derrumbaría antes del primer crepúsculo. Alguno de esos endemoniados hechos, aunque los últimos hombres hemos tenido que ver desde el día de la creación, surgiría para echarnos una robada. Después de eso fui abrazado. Mi tía me recomendó que llevara ropa de Chanel. Hizo asegurarme que le escribiría con frecuencia y el fin pude marchar. En la calle, y no me explico por qué, experimenté la extraña sensación de ser un impostor. Y lo más raro de todo fue que yo estaba acostumbrado a levantarme a cualquier parte del mundo en menos de 24 horas, cuando tenemos una impresión de que la mayor parte de los hombres necesitan años en la calle. Todo reducir de pausa
estuviera a punto de partir hacia el centro de la. Embarqué en un barco francés que se detuvo en varios puertos de Canarias, con el único propósito, según pude percibir, de desembarcar soldados y empleados aduanales. Ya observaba una costa que se desliza de un barco equivale a pensar en un enigma. Está ahí ante uno, sonriente, torva, atractiva, raquítica, insípida o salvaje. Toda siempre con el aire de murmurarte y me deslumbras. Aquella costa era casi uniforme, como si estuviera en proceso de creación sin ningún rasgo sobresaliente. El borde de una selva colosal, de un verde tan oscuro que llegó casi al negro. Orlada por el blanco de la reserva. Corría recta como una línea tirada al cordel. Lejos, cada vez más lejos a lo largo de un mar azul cuyo brillo se enturbiaba a momentos por una niebla. Bajo un sol veloz, la tierra parecía resplandecer y chorrear vapor. Aquí y allá apuntaban algunas manchas grisáceas o blancas, agrupadas en la espuma blanca. Una bandera a veces ondeando sobre ellas. Instalaciones coloniales que contaban ya con varios siglos de existencia y que no eran mayores que una cabeza de alfiler sobre la superficie intacta que se extendía tras ella. Navegábamos a lo largo de la costa. Nos detenimos, desembarcamos soldados, continuábamos desembarcábamos soldados de aduana para recaudar impuestos en algo que parecía un páramo olvidado por Dios. Por una casucha de lámina y masta podría sobre ello. Desembarcamos aún más soldados para cuidar de los empleados de aduanas, como algunos, por los que oí decir, se ahogaban en el rompiente, pero fuera o no cierto, nadie parecía preocuparse demasiado. Eran arrojados a su destino a nosotros, y nosotros continuábamos nuestra marcha. La costa parecía ser la misma cada día, como si no nos hubiésemos movido. Sin embargo, dejamos atrás diversos lugares, centros comerciales con nombres como Gran Bazar y Poco, nombres que parecían pertenecer a una sólida farsa representada ante un telón siniestro. Mi necesidad de pasajero, mi aislamiento entre todos aquellos hombres con quienes nada tenía en común. El mar languido y aceitoso, la oscuridad uniforme de la costa parecía mantenerme al margen en la lana de las cosas. En el estupor de una penosa e indiferente discusión, la voz de la resaca oída de cuando en cuando era un auténtico placer, como las palabras de un hermano. Era algo natural que tenía razón de ser y un sentido. De vez en cuando un barco que venía de la costa no proporcionaba un momentáneo contacto con la realidad. Los remeros eran negros. Desde lejos podía vislumbrarse el blanco de sus ojos. Gritaban y cantaban, sus cuerpos estaban bañados de sudor. Sus caras eran como máscaras grotescas, pero tenían huesos, músculos, una vitalidad salvaje, una intensa energía en los movimientos que era tan natural y verdadera como el oleaje del largo de la costa. No necesitaba excusarse por estar ahí. Contemplarlo servía de consuelo. Durante algún tiempo pude sentir que pertenecía todavía a un mundo de hechos naturales. Pero esta creencia no duró demasiado. Algo iba a encargarse de destruirla. En una ocasión me acuerdo muy bien. Vamos a un barco de guerra anclado en la costa. No había ni siquiera una cabaña y sin embargo disparaba contra los matorrales. Según parece, los franceses libraban ahí una de esas guerras. Su enseña flotaba con la flexibilidad
de un trapo desgarrado. Las rutas de los largos cañones de 6 pulgadas sobresalían de la parte inferior del casco. El oleaje aceitoso y espeso levantaba el barro y lo volvía a bajar perezosamente. Balanceando sus espigadas astiles en la vacía inmensidad de la tierra, el cielo y el agua. Aquella nave disparaba contra el continente haría uno de esos pequeños cañones de 6 pulgadas. Apareció una pequeña llama y se extinguiría. Se formaría una ligera marea blanca, un pequeño proyectil silbaría de y nada habría ocurrido. Nada podría ocurrir. Había un aire de locura en aquella actividad. Su contemplación producía una impresión de broma lúgubre. Y esa impresión no desapareció cuando alguien de a bordo me aseguró con toda seguridad que allí había un campamento de aborígenes que se llamaba enemigos, oculto en algún lugar fuera de nuestra vista. Ya entregamos sus cartas. Me enteré de que los hombres en aquel barco solitario morían de fiebre a razón de 3 por día. Y perseguimos nuestra ruta. Hicimos escala de algunos otros lugares de nombres grotescos donde la alegre danza de la muerte y el comercio continuaba desenvolviéndose en una atmósfera tranquila y terrenal, como en una catacumba ardiente. A lo largo de aquella costa me goteaba de un torrente peligroso. Si la misma naturaleza hubiera tratado de serenidad a los cruzos. Y decidimos en unos ríos corrientes de amor de vida, cuya forma se pudría en el cielo y cuyas aguas espesaban los manglares contorsionados y parecían retorcerse hacia nosotros en el extremo de su impotente desempeño. En ningún lugar no detuvimos el tiempo suficiente para obtener una impresión precisa, pero un sentimiento general de desagrado y opresión se intensificó en mí. Era como un fatigado peregrinar en medio de visiones de pesadilla. Hasta ahí. Continúa Madeleine Mesa Mora. Pasaron más de 30 días antes de que viniera a la boca del gran río. Anclamos cerca del sede del gobierno, pero mi trabajo solo comenzaba a unas 200 millas más dentro. Tan pronto como pude, llegué a un lugar situando 30 millas arriba. Tomé pasaje de un pequeño vapor. El capitán era sueco y como supo que yo era un marino, me invitó a subir al puente. Era un joven delgado, rubio y lento, con una cabellera y porte desalineados, como abandonados el pequeño y miserable muelle. Meneó la cabeza además despectivos y me preguntó: ¿ha estado viniendo por aquí? Le dije que sí. Estos muchachos del gobierno es un grupo excelente. Continuó hablando en inglés, con una gran precisión y con considerable amargura. Es gracioso lo que algunos de ellos puedan hacer por unos cuantos francos al mes. Me asombra lo que ocurre cuando internan río arriba. Le dije que pronto esperaba verlos con mis propios ojos. Vaya, exclamó. Luego me dio por un momento la espalda, mirando con ojos vigilantes la ruta. No que usted está tan seguro. Hace poco recogí a un hombre colgado en el camino. También era sueco. Exclamé. ¿Se colgó? ¿Por qué? Un hombre de Dios.
Él seguía mirando con preocupación al río. ¿Quién puede saberlo? Quizás estaba harto del sol o del país. Al fin se abrió ante nosotros como amplia expresión del agua. Apareció una punta rocosa, montículos de la tierra levantándose en la orilla, cosas sobre una colina, otras de un techo metálico, entre las exclamaciones o una declive. Un ruido continuo producido. Un ruido continuo producido. Por las calles de agua dominaba esa escena. De desvanecieron habilitado, un grupo de hombres, con su mayoría negros desnudos, se movían como hormigas. El muelle se proyectaba sobre el río. Un crepúsculo trovador hundía todo aquello con un resplandor deslumbrante. Esa es la sede de su compañía, dijo el sueco, señalando 3 barrancas de madera sobre su ataúd. Rocosos. Voy a hacer que se suban el equipaje. ¿Cuántos? 4 bultos, dice usted. Bueno, adiós. Pasé junto a un caldero que estaba tirado sobre la hierba y a un sendero que conducía a la colina. El camino se desviaba ante las grandes piedras y ante unas vagonetas tiradas boca abajo, con las ruedas del aire. Faltaba una de ellas. Parecía el caparazón de un animal extraño. Encontré piezas de mi maquinaria desmantelada y de una fila de rieles morosos. De mi izquierda, un marisco de árboles producían un lugar asombroso, donde algunas cosas oscuras parecían moverse. Yo pestañeaba. El sendero escarpado a la derecha, al oír sonar el cuerno, y vi correr a un grupo de negros. Una pesada y sorda hizo extenderse a la tierra. Estaba en su camino, sin embargo, aquella boludara sin objetos era el único trabajo que se. Un sonido metálico de mis espaldas se hizo volver a la cabeza. 6 negros avanzaban en fila, ascendiendo con esfuerzo visible. El sendero caminaba lentamente, el gesto erguido, balanceando pequeñas canastas llenas de tierra sobre las cabezas. Aquel sonido con sus pasos llevaban trapos negros atados alrededor de su cabeza, y las puntas se movían hacia adelante y hacia atrás, como si fueran colas. Podía verlas todas las colinas. Las uniones de sus miembros eran como nudos de una cuerda. Cada uno llevaba atado al cuello un collar de hierro y estaban atados por una cadena azul. Cuyos colgaba entre ellos. En un rítmico sonido de la roca me hizo pensar que pronto en aquel barco la guerra que había visto disparar contra la tierra firme era el mismo tipo
el mismo tipo de sonido ominoso, pero aquellos hombres no podían, ni aunque se forzaran la imaginación, ser llamados enemigos. Era considerado como criminales y la ley ultrajada, como la bomba que estallaba. Les había llegado del mar cual otro misterio igualmente incomprensible. Sus pechos delgados dejaban al unioso. Se estremecían las aletas violentamente. Delitas de sus narices. Los ojos completaban impadeadamente la colina. Pasaron a 6 pulgadas de donde yo estaba, sin dirigirme ni siquiera una mirada. Con la más completa y mortal inferencia de salvajes infelices. Detrás de aquella materia prima, un negro amasado, el producto de las nuevas fuerzas en acción, vagada, con deslizamiento llegando en la mano, un fusil. Llevaba una chaqueta de uniforme, a la que le faltaba un botón. Y al ver un hombre blanco en el camino, se dio con toda rapidez el fusil al hombro. Era un acto de simple, era de un acto prudencia. Los hombres blancos eran tan parecidos a ciertas distancias que él no podía decir quién era yo. Se tranquilizó pronto y con una sonrisa y una mirada de sus hombres pareció hacerse partícipe de su confianza exhalada. Después de todo, también yo era la parte de una gran causa de aquellos elevados y costosos procedimientos. Bien, continúa Chumacero. En lugar de seguir subiendo, me volví y bajé a la izquierda. Me proponía dejar que aquella cuadra de criminales desapareciera de mi vista antes de que llegara yo a la cima de la colina. Ya sabéis que no me caracterizo por la delicadeza. He tenido que combatir y sé defenderme. He tenido que resistir y algunas veces atacar, lo que es otra forma de resistencia, sin tener en cuenta el valor exacto, en concordancia con las exigencias del modo de vida que me ha sido propio. He visto el demonio de la violencia, el demonio de la codicia, el demonio del deseo ardiente, pero por todas las estrellas, aquellos eran unos demonios fuertes y los sanos de ojos enrojecidos, que cazaban y conducían a los hombres, sí, a los hombres, repito. Pero mientras permanecía de pie en el borde de la colina, presentí que la luz deslumbrante del sol de aquel país me llegaría a acostumbrar al demonio blando y pretencioso de mirada apagada y locura rapaz y despiadada. Hasta donde podía llegar su insidia solo lo iba a descubrir varios meses después, y a unas 1000 millas río adentro. Por un instante quedé amedrentado, como si hubiese oído una advertencia. Al fin, descendí la colina oblicuamente hacia la arboleda que había visto. Evité un gran hoyo artificial que alguien había abierto en el declive, cuyo objeto me resultaba imposible adivinar. No se trataba ni de una cantera ni de una mina de arena. Era simplemente un hoyo
podía relacionarse con el filantrópico deseo de proporcionar alguna ocupación a los criminales. No lo sé. Después estuve casi a punto de caer por un estrecho barranco, no mucho mayor que una cicatriz. En el costado de la colina descubrí que algunos tubos de drenaje importados para los campamentos de la compañía habían sido dejados allí. Todos estaban rotos. Era un destrozo lamentable. Al final llegué a la arboleda. Me proponía descansar un momento a su sombra, pero en cuanto llegué, tuve la sensación de haber puesto el pie en algún tenebroso círculo del infierno. Las cascadas estaban cerca y el ruido de su caída precipitándose ininterrumpida llenaba la lúgubre quietud de aquel bosquecillo, donde no corría el aire ni una hoja se movía, con un sonido misterioso, como si la paz rota de la tierra herida se hubiera vuelto de pronto audible allí. Unas figuras negras gemían inclinadas, tendidas o sentadas bajo los árboles, apoyadas sobre los troncos, pegadas a la tierra, parcialmente visibles, parcialmente ocultas por la luz mortecina, en todas las actitudes de dolor, abandono y desesperación que es posible imaginar. Explotó otro barreno en la roca y a continuación sentí un ligero temblor de tierra bajo los pies. El trabajo continuaba. El trabajo y aquel era el lugar a donde algunos de los colaboradores se habían retirado para morir. Morían lentamente, eso estaba claro. No eran enemigos, no eran criminales, no eran nada terrenal, solo sombras negras de enfermedad y agotamiento que yacían confusamente en la niebla verdosa, traídos de todos los lugares del interior, contratados legalmente, perdidos en aquel ambiente extraño, alimentados con una comida que no les resultaba familiar. Enfermaban, se volvían inútiles, y entonces obtenían permiso para arrastrarse y descansar allí. Aquellas formas moribundas eran libres como el aire, tan tenues casi como él. Comencé a distinguir el brillo de los ojos bajo los árboles. Después, bajando la vista, vi una cara cerca de mis manos. Los huesos negros reposaban extendidos a lo largo, con un hombro apoyado en el árbol, y los párpados se levantaron lentamente. Los ojos sumidos me miraron, enormes y vacuos, una especie de llama blanca y ciega en las profundidades de las órbitas. Aquel hombre era joven al parecer, casi un muchacho, aunque como sabéis, con ellos es difícil calcular la edad. Lo único que se me ocurrió fue ofrecerle una de las galletas del vapor, del buen sueco que llevaba en el bolsillo. Los dedos se cerraron lentamente sobre ella y la retuvieron. No hubo otro movimiento ni otra mirada. Llevaba un trozo de estambre blanco atado alrededor del cuello. ¿Por qué? ¿Dónde lo había podido obtener? Era una insignia, un adorno, un amuleto, un acto propiciatorio. ¿Había alguna idea relacionada con él? Aquel trozo de hilo blanco, llegado de más allá de los mares, resultaba de lo más extraño en su cuello. Junto al mismo árbol estaban sentados otros dos haces de ángulos agudos con las piernas levantadas. Uno, la cabeza apoyada en las rodillas, sin fijar la vista en nada, miraba al vacío de un modo irresistible e intolerante. Su hermano fantasma reposaba a la frente, como si estuviera vencido por una gran fatiga. Alrededor de ellos estaban desparramados los demás, en todas las posiciones posibles de un colapso, como una imagen de una matanza o una peste, mientras yo permanecía paralizado por el terror. Una de aquellas criaturas se elevó sobre sus manos y rodillas y se dirigió hacia el río a beber. Bebió tomando el agua con la mano. Luego permaneció sentado bajo la luz del sol, cruzando las piernas, y después de un rato dejó caer la cabeza lanuda sobre el esternón.
No quise perder más tiempo bajo aquella sombra y me apresuré a dirigirme al campamento. Cerca de los edificios encontré a un hombre vestido con una elegancia tan inesperada que en el primer momento llegué a creer que era una visión. Vi un cuello alto y aldominado, no, y alminodado, puños blancos, una ligera chaqueta de alpaca, pantalones impecables, una corbata clara y botas relucientes. No llevaba sombrero, los cabellos estaban partidos, cepillados, aceitados, bajo un parasol a rayas verdes sostenido por una mano blanca. Era un individuo asombroso. Llevaba un portaplumas tras la oreja. Estreché la mano de aquel ser milagroso y me enteré de que era el principal contable de la compañía y de que toda la contabilidad se llevaba en ese campamento. Dijo que había salido un momento para tomar un poco de aire fresco. Aquella expresión sonó de un modo extraordinariamente raro, con todo lo que sugería de una sedentaria vida de oficina. No tendría que mencionar para nada ahora a aquel individuo, a no ser que fue a sus labios a los que oí pronunciar por primera vez el nombre de la persona tan indisolublemente ligada a mis recuerdos de aquella época. Además sentí respeto por aquel individuo. Sí, respeto por sus cuellos, sus amplios puños, su cabello cepillado. Su aspecto era indudablemente el de un maniquí de peluquería, pero en la inmensa desmoralización de aquellos territorios conseguía mantener esa apariencia. Eso era firmeza. Sus camisas almidonadas y las pecheras enhiestas eran logros de un carácter firme. Había vivido allí cerca de 3 años y más adelante no pude dejar de preguntarle cómo lograba ostentar aquellas prendas. Se sonrojó ligeramente y me respondió con modestia. He logrado adiestrar a una de las nativas del campamento. Fue difícil, le disgustaba hacer este trabajo, así que aquel hombre había logrado realmente algo. Vivía consagrado a sus libros que llevaba con un orden perfecto. Todo lo demás que había en el campamento estaba presidido por la confusión. Personas, cosas, edificios, cordones de negros, sucios con los pies aplastados, llegaban y volvían a marcharse. Una corriente de productos manufacturados, algodón de desecho, cuentas de colores, alambres de latón, eran enviadas a lo más profundo de las tinieblas, y a cambio de eso volvían preciosos cargamentos de marfil. Tuve que esperar en el campamento 10 días, una eternidad. Vivía en una choza centro del cercado, pero para lograr apartarme del caos, iba a veces a la oficina del contable. Estaba construida con torres horizontales y tan mal unidos que cuando él se inclinaba sobre su alto escritorio, se veía cruzado desde el cuello hasta los talones por estrechas franjas de luz solar. No era necesario abrir la amplia celosía para ver también allí hacía calor. Unos moscardones gordos zumbaban endiabladamente y no picaban, sino que mordían. Por lo general me sentaba en el suelo, mientras él, con su aspecto impecable, llegaba hasta usar un perfume ligero. Encamarado en su alto asiento, escribía, anotaba, a veces se levantaba para hacer ejercicio. Cuando colocaron en su oficina un caldré con un enfermo, un inválido llegado del interior, se mostró moderadamente irritado. Los quejidos de este enfermo, dijo, distraen mi atención. Sin concentración es extremadamente fácil cometer errores en este clima. Un día comentó, sin levantar la cabeza, en el interior, se encontrará usted con el señor Kurtz. Cuando le pregunté quién era el señor Kurtz, me respondió que era un agente de primera clase, y viendo mi desencanto ante esa información, añadió lentamente dejando mi pluma. Es una persona notable. Preguntas posteriores me hicieron saber que el señor Kurtz estaba por el momento a cargo de una estación comercial muy importante en el verdadero país del Marfil.
en el corazón mismo, y que enviaba tanto Marfil como todos los demás agentes juntos. Empezó a escribir de nuevo. El enfermo estaba demasiado grave para quejarse. Las moscas zumbaban en medio del silencio. De pronto se oyó un murmullo creciente de voces y fuertes pisadas. Había llegado una caravana. Un rumor de sonidos extraños penetró desde el otro lado de los tablones. Todo el día el mundo hablaba a la vez. En medio del alboroto se dejó oír la voz quejumbrosa del agente jefe, renunciado a todo por 20ª vez en ese día. El contable se levantó lentamente. Qué horroroso estrépito, dijo. Cruzó la habitación con paso lento para ver al hombre enfermo y volviéndose añadió, ya no oye. ¿Cómo? ¿Ha muerto? Le pregunté, sobresaltado. No, aún no. Me respondió con calma, luego aludiendo con un movimiento de cabeza al tumulto que se oía en el patio del campamento, añadió. Cuando se tienen que hacer las cuentas correctamente, uno llega a odiar a estos salvajes, a odiarlos mortalmente. Permaneció pensativo por un momento. Cuando vea al señor Kurtz, continuó, dígale de mi parte que todo está aquí. Señaló al escritorio. Registrado satisfactoriamente. No me gusta escribirle con los mensajeros que tenemos. Nunca se sabe quién va a recibir la carta en esa estación central. Me miró fijamente con ojos afectuosos. Oh, él llegará muy lejos, muy lejos. Pronto será alguien en la administración allá arriba, en el conserje de Europa. ¿Sabe usted quién era en lo que sea? Volvió a sumirse en su labor. Afuera el ruido había cesado y al salir me detuve en la puerta. En medio del revoloteo de las moscas, el agente que volvía a casa estaba tendido, ardiente e insensible. El otro, reclinado sobre sus libros, hacía perfectos registros de transacciones perfectamente correctas. Y 50 pies más abajo de la puerta podía ver las inmóviles fronteras del foso de la muerte. Hasta ahí nomás. Gracias. Bien, hemos llegado ya a casi la parte final de la lectura, ¿no? Hasta esta página nos hemos quedado, ¿ya? La lectura aún continúa. Falta una parte de prácticamente hemos hecho un preámbulo, ¿no? Hemos dado ya inicio a todo lo que es detalles, ¿no? En esta lectura, ¿ya? En esta lectura tenemos un alrededor, es una lectura narrativa, tenemos un alrededor de 23, hasta esta página hay 23 ideas secundarias en las cuales forman a 2 ideas principales, ¿ya? Forman a 2 ideas principales. Pero ¿por qué 2 ideas? Porque uno se basa al contexto de la lectura y el otro se basa a lo que se está planteando según el personaje. A ver. Se está conectando una lengua. Voy a dar las indicaciones del trabajo, ¿ya? Voy a dar las indicaciones un ratito. Ya, entonces vamos a trabajar hasta aquí, solo hasta aquí. Lo que me interesa es de que logren encontrar
las 20, bueno, no 23, las 20, ¿ya? Según mi análisis he sacado 23. Pero no, yo quisiera que ustedes encuentren 20 ideas secundarias, ¿ya? Con esas 20 ideas secundarias se va a formar un esquema, ¿ya? Es como un mapa mental nada más. Jalas tus ideas secundarias. Tu título en el centro y jalas, ¿ya? Jalas tus ideas. Va a quedar como tarea, ¿ya? Va a quedar como tarea lo de aquí. Lo que ahorita quiero solamente son ideas secundarias. Eso va a quedar como tarea para casa, ¿ya? Es casi, bueno, casi parecido, ¿no? Acá no bueno, me confundí en la página. Es hasta la 35 o 36. Sí, 35. Hasta la 35 quedamos. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Esto, escucha muy bien. Esto se va a trabajar, el título, el autor, idea principal, los personajes, ya sabes aquí, mensaje o moraleja y de qué se trata. Para los alumnos, Víctor Rivera, Madeleine Mora, Jesús López, Linda Lee, Alison Berrocal. Y no, Anali ha estado presente de temprano. Solo para los alumnos Víctor, Madeleine, Jesús, Linda Lee y Alison. Me van a hacer un resumen, ¿ya? Me van a hacer un resumen hasta la página 100. ¿Ya? Hasta la página 100. Como castigo. Como castigo por llegar tarde. ¿Ya? Los demás alumnos me lo van a presentar hasta la página 35. ¿Ya? Así es. En la parte donde dice de qué se trata, hasta donde hemos llegado toda esa explicación en detalles, vamos a hacer un resumen hasta la página 35. Los alumnos que han llegado tarde van a realizar hasta la página 100. ¿Ya? En la página 100 casi en la página 100 ya se da por finalizada. Solo estarías más o menos a un 80% de la lectura, ¿ya? Entonces como que no me vengan por aquí con que están sacando el resumen del internet porque yo ya sé hasta dónde se va a llegar, ¿ya? Ahora, y si lo escribes como el internet, te lo voy a poner ahí tu fuente de dónde lo estás sacando porque yo sé de dónde sale la información, ¿ya? Ahora voy a empezar con eso. Por ahí he visto en algunas tareitas que están colocando de internet, ¿ya? Solo está que en plataforma yo no les puedo volver a responder directamente. Sí, se puede hacer un comentario, pero si lo respondería aquí, los colocaría grandotes el recuperado, es decir, de dónde se está sacando, de qué página, ¿no? Pero no crean que con mis ya, porque yo también he sido estudiante, he sido universitaria, ahora ya soy maestra, entonces prácticamente los tengo bien observados sus contenidos que están colocando. ¿Ya? Me hizo una pregunta. Cuando es resumen, yo sé cómo lo estás redactando. Según tu criterio y según cómo es tu vocabulario, el léxico, yo sé cómo lo estás redactando. Ahora, yo cuando veo cómo está redactado, ahí yo voy a ver que lo has hecho tú. Pero si veo que está de internet o que está parafraseado es lo que está en internet, lo cambias nada más. Eso es parafraseado. Ahí sí. Yo sé, pues como te digo, cuál está parafraseado y cuál no. ¿Ya? Ahora sí, son 100 páginas. Son 100 páginas, el resumen hasta la página 100. Ahora, lo que ahorita se tiene que sacar son las ideas, ¿ya? Las ideas secundarias, son 20 ideas secundarias. Subrayado, ¿ya?
Subrayado, si tienes tus hojas a la mano, subrayado, y si no, solamente extraes. Recuerda que las ideas secundarias son solo oraciones. No me saques párrafos, ni 4, ni 5 líneas, no. Son solo oraciones, datos importantes, ¿ya? Es los más relevantes, si hay fechas, datos, personajes, son las ideas que forman a la idea principal, ¿ya? Por eso le llamamos secundarias. Son como que ciertos detalles, ¿ya? Así que vamos a trabajar, esto me lo van a presentar hasta las 10, ¿ya? Hasta las 10, solo sus ideas, solo ideas. Disculpe, voy a entrar por mi El trabajo de computadora. Word es hasta la otra semana. A ver, por orden. Primero va Analí. ¿Qué me decía Analí? El trabajo de Word es hasta la otra semana, ¿verdad? La tarea, Sí, sí. esta tarea es hasta la próxima semana. Esta tarea. ¿Ya? Esa tarea. Y lo de ahora son las ideas nada más. Hasta la 35. ¿Ya? Voy a entrar por mi computadora. ¿Cómo, hijo? No, digo que voy a entrar por mi computadora. Voy a salir del Zoom. Ya no hay problema. Si lo hacen por ¿Cuántas ideas secundarias? si lo hacen a computadora, bueno, normal, pero quiero ver las ideas extraídas nada más, ¿ya? O sea, háganlo en forma de un esquema, pero extraen sus ideas y lo coloquen en forma de esquema, nada más, ¿ya? Es algo rápido prácticamente porque ya hemos dado lectura, ¿no? Entonces como que solamente queda hacer una pasada rápida y extraer nada más. Analí, ¿tenías algo que decir? ¿Cuántas ideas como máximo o mínimo? Son 20 ideas como máximo. Al momento de estar sacando las ideas tengo que estar armando un mapa mental. Claro, o sea, es como que colocas tu título, ¿no? A ver, título y luego jalas tus ideas nada más, porque recuerda que para sacar ideas, mira, es algo así, el título en el centro y luego jalas tus ideas a los costados, nada más. Obviamente va a tener toda una secuencia, pues, ¿no? Según el orden que lo va a sacar. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? ¿Para todos quedó claro? Ya, bien. Entonces a trabajar ahora sí, a extraer las ideas y, bueno, la otra tareita sí queda para la próxima semana, ¿ya? Lo reviso la próxima semana todavía. Ahora sí, a trabajar.